Pongo de nuevo a grabar. Vamos a hablar un poquito de lo que significa el centro de presión. El centro de presión es un punto en donde está aplicada la acción aerodinámica del aire sobre el perfil. En este caso un perfil alar, pero es un cuerpo cualquiera. El punto donde se aplica la acción aerodinámica del aire sobre ese cuerpo es el centro de presión. En este caso, fíjense que adopté 3 ángulos de ataque, 3, 7 y 15 grados. No está en escala porque el dibujo es meramente cualitativo. Y lo único que intenta es mostrarles a ustedes cómo a medida que incrementamos el ángulo de ataque, por ejemplo, para 15 grados, partimos desde 0, 3, 7 y llegamos a 15 grados, el centro de presión se va trasladando hacia la nariz del perfil. Las fuerzas, denotadas como P1, P2, P3, es la acción aerodinámica total. Entonces, esa fuerza, si la descomponemos en una dirección vertical o perpendicular a la cuerda mostrada del perfil y otra componente en la dirección de la cuerda, obtenemos lo que nosotros conocemos como sustentación y resistencia. Fíjense, por ejemplo, para la posición 1, ¿no es cierto?, con un pequeño ángulo de ataque, cómo la acción aerodinámica está bastante inclinada, ¿sí?, su pendiente bastante inclinada hacia la recta horizontal. Esto hace que la resistencia sea muy elevada y comparable, por ejemplo, con la sustentación. Ahora, cuando aumentamos un poco el ángulo de ataque, adquiere mayor preponderancia, fíjense los vectores P2 y P3, adquiere mayor preponderancia la sustentación y menos peso la resistencia aerodinámica. Pero, con respecto a la charla que tenemos esta noche, ¿qué es lo que tenemos que sacar en claro aquí? 2 cosas, diría yo. Por un lado, ¿qué es el centro de presión? Respuesta: el punto de aplicación de la acción aerodinámica sobre el perfil, o sobre el ala, si fuera el caso. Segunda conclusión: el centro de presión se mueve con las variaciones de ángulo de ataque. Tercera conclusión: a medida que aumenta el ángulo de ataque, el centro de presión viaja hacia la nariz o hacia el borde de ataque del perfil. Ahora, el centro de presión tiene una importancia desde el punto de vista del cálculo estructural del ala como viga, porque lógicamente el punto de aplicación de la fuerza al estar moviéndose hace que tengamos que tener en consideración ese aspecto a los fines del cálculo estructural. Pero, como nosotros estamos concentrados en el análisis de la mecánica del vuelo del biplano, vamos a tener que hablar en este caso de un nuevo punto que aparece, que es el centro aerodinámico. ¿Y qué es el centro aerodinámico? Por definición, un punto donde nosotros vamos a considerar aplicada la sustentación y también la resistencia. Pero tiene la particularidad que el momento de cabeceo, en este caso del perfil o del ala, permanece constante. Claro, uno dice, pero ¿y esta verdura con qué se come? Es medio raro esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces hice un dibujo que creo que va a aclarar este concepto. Fíjense que si la situación anterior, meramente cualitativa, repito, la reducimos a trasladar los vectores P1, 2 y 3 a ese punto denominado centro aerodinámico, sucede que en este caso la sustentación y resistencia estarían siempre aplicadas en ese punto, el centro aerodinámico. Pero para poder trasladarla nosotros tenemos que agregar un momento, que en este caso es el momento libre del perfil o el momento libre del ala, el momento que genera el hecho de la acción aerodinámica actuando sobre el perfil. Ahora, uno dice, ¿cómo puede ser este momento constante? Noten lo siguiente. Si bien nosotros pasamos de la acción 1 a la acción 2, que en módulo es mayor la acción 2 con respecto a la acción 1, fíjense este detalle, el brazo de palanca respecto al centro aerodinámico también se modifica. Comparen, por ejemplo, la acción P3 con la P1. El módulo es mucho mayor, casi 3 veces, P3 respecto a P1, pero el brazo de palanca ha disminuido también. Entonces, aparentemente hay allí un juego entre el módulo de la fuerza y la distancia o brazo de palanca que produce el momento. Y esto trae como consecuencia que, en este caso, el perfil aerodinámico del ala tenga un punto denominado centro aerodinámico con las siguientes características.
Es un punto donde se aplican las acciones aerodinámicas de sustentación y resistencia, pero con momento asociado constante. Y en este punto de la charla es importante que consideremos que el centro aerodinámico no es un concepto exclusivo de un ala, de un perfil. Un fuselaje lo tiene. El avión completo posee un centro aerodinámico del cual vamos a hablar en breves momentos. Ahora bien, vamos a algunos datos importantes para los constructores. No sé si quedó alguien de AVEX con nosotros, pero un dato... pero estoy yo. Perfecto. ¿Quién está? ¿Alejandro? No, Carlos Leguizamón. Carlitos Leguizamón. Un punto importante a considerar para los constructores experimentales, para vos, Carlos, que estás armando ese hermoso bicho, es que el centro aerodinámico, a los fines de diseño, e inclusive a los fines del vuelo en sí, lo vamos a considerar al 25% de la cuerda del perfil. Vos tenés un avión con alas rectangulares, por lo tanto, al 25% de la cuerda, punto. Ahora, si la forma en planta del ala no fuera rectangular, si no tuviera otro tipo de distribución de cuerdas, hay que obtener la cuerda media aerodinámica, su posición respecto a lo que sería el plano de simetría del avión, para ver cuánto se aleja desde la raíz hacia la puntera del ala, y allí ubicar el centro aerodinámico. Repito, en el caso de tu avión, al 25% de la cuerda. ¿Por qué es importante este punto, muchachos? Porque hace a la estabilidad longitudinal del aparato. Fíjense la figura superior. Nosotros tenemos que todos los cambios en sustentación que se produzcan, por ejemplo, nosotros tiramos abruptamente de la palanca, ¿sí? O tenemos una ráfaga de viento con componente vertical, esto va a hacer que esa acción tienda a levantar el morro del avión, pero las variaciones de sustentación, y esta es otra propiedad del centro aerodinámico, presten atención en esto, las variaciones de sustentación, el delta sustentación que se produce, por ejemplo, por ráfaga o por un palancazo que le demos, viene a aplicarse en el centro aerodinámico. Por eso aquí, fíjense lo que dice la figura. El cambio de la sustentación, acá dice debido a una ráfaga vertical, pero puede ser debido a cualquier otra causa, se va a ver aplicada en el centro aerodinámico del avión. Entonces el centro aerodinámico es un punto fijo, importante de considerar. Y el concepto es que en el centrado del aparato, el centro de gravedad, o sea, el punto de aplicación del peso, caiga por delante del centro aerodinámico. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, en condiciones de equilibrio, la sustentación y el peso tendrán el mismo módulo. Equilibrio de fuerzas verticales. Pero fíjense que como no tienen la misma recta de acción, aparece como consecuencia un momento de picado. Estoy haciendo referencia a esta figura. Repito, tenemos el módulo de la sustentación y el módulo de la fuerza exactamente iguales. Por lo tanto, la resultante en dirección vertical de fuerza es 0. Tenemos equilibrio de fuerzas, pero no tenemos equilibrio de momentos porque un par de fuerzas de igual módulo, o sea, igual intensidad, de sentido contrario, pero separado a una cierta distancia, como la vemos aquí, produce una cupla, es decir, un momento. El avión estaría en estas condiciones desequilibrado, pero sería estable porque nosotros agregamos aquí un empenaje horizontal con el cual logramos esa condición de estabilidad. Ahora, ¿qué pasa si por un problema de centraje o no haber prestado atención en esto, nosotros llegamos a que el peso está aplicado detrás del centro aerodinámico del avión? El avión es netamente inestable. Noten ahora que el momento asociado a la cupla, por más que tengamos equilibrio de fuerzas verticales, el momento es una acción que tiende a cabrear más el avión. Es decir, si nosotros tenemos en estas condiciones una ráfaga que levanta la nariz del avión, todavía encima esa condición se agrava por la misma posición del centro de gravedad. Esta situación ha llevado a muchos accidentes mortales. De hecho, la figura que están viendo en este momento está sacada de un informe de accidente de aviación, donde se explica justamente este fenómeno. Y para los constructores experimentales, Carlos, esta situación no solamente se da por un mal reglaje, un mal posicionamiento del centro de gravedad, sino que también se puede dar por un sobrepeso
en el avión. Hay que tener mucho cuidado. Las dos cosas son importantes. No excederme en peso y no excederme en los límites del centro de gravedad del avión. Ahora bien, ustedes me dirán, sí, fantástico, pero eso cuando yo tengo un avión construido. Ahora, el fabricante me dice, estos son los límites, y midiéndolo lo puedo determinar. Pero ¿qué pasa en la etapa de diseño? Cuando yo esa variable no la conozco. El concepto que tengo que tener y que debo guardar es el siguiente. Debo realizar un diseño en donde preste mucha atención que el centro de gravedad del aparato, por la distribución de masas que yo realice en la etapa de diseño, caiga por delante del centro aerodinámico. Y la pregunta forzada será la siguiente de los constructores experimentales. ¿Y dónde lo pongo al centro aerodinámico? La respuesta ya la dimos, al 25% de la cuerda media aerodinámica. Luego, en tu diseño tendrás que hacer la distribución de masas adecuadas para que el centro de gravedad caiga por delante. Es un desafío interesantísimo cuando uno arranca con un avión, digamos, que no ha sido Lima Víctor o que en realidad es de cero, un diseño prácticamente de cero, como te leí hoy en Facebook, Alejandro, que hablabas de este muchacho que se nos fue, Pajarito. Decías que él construyó su propio avión, su propio diseño, y entiendo que ese avión no estaba antes fabricado. ¿Viste dónde tuvo que poner después el piloto? Okay. Justo, ¿viste dónde? No sé, justo, viste que la torre que tiene los parasol, Sí. normalmente vas atrás. Fíjate Sí. que por ese problema, porque agarró partes de otros aviones, bueno, un hombre muy, muy sencillo, muy humilde, ¿viste? Claro, pero respetable porque este hombre se enfrentó justamente con esto que estoy explicando en este momento. Miren, muchachos, ponerlo aquí en la pantalla, hablar, explicarlo, están mis colegas ingenieros aeronáuticos que dicen, che, loco, avanzá con esto, yo ya lo conozco, y de repente yo voy despacito porque probablemente hayan otras personas en la sala que por primera vez lo están escuchando desde este punto de vista. Pero digo, hablar de estas cosas que parecen muy sencillas puesto en una figura es una historia. Ahora, cuando yo estoy diseñando de cero una máquina y digo, ¿cómo hago la distribución de sistemas múltiples que necesito para que la masa caiga delante del centro aerodinámico? Es una historia totalmente diferente. Con este problema me enfrenté cuando tuve que construir una plataforma para vuelo FPV, en donde uno pretende sacar el aparato con los componentes propios para el vuelo desde cero, no con la posibilidad de agregar plomo en la cola o en el morro. Esa no sería una opción, aunque puede ser una posibilidad de solución. Avanzamos un poquito. Esta charla es referida a biplanos, entonces, ¿qué entendemos por la definición de lo que es un biplano? Bueno, un biplano tiene básicamente las siguientes características que los definen. Una separación vertical entre planos o entre plano vertical y un entreplano horizontal, stagger, que es la separación horizontal de los planos. Por ejemplo, en la figura están observando un biplano o una configuración biplana con 100% de decalaje. Esto significa que el borde de ataque del ala trasera coincide con el borde de fuga del ala delantera. La cuerda de referencia que generalmente se toma es la del ala superior, y noten este detalle: la sustentación del ala delantera, L1, la coloqué en su centro aerodinámico y la sustentación del ala trasera en su propio centro aerodinámico. Y la sustentación L total estará colocada en un punto particular que es el centro aerodinámico y lo cual consiste la charla de esta noche. Ahora, el centro aerodinámico 1 y el 2 están ubicados al 25% de la cuerda del perfil que hablábamos recién. Algunos autores hablan de una suerte de cuerda total para considerar las dos alas. Y aquí, de acuerdo a los estudios que estuve haciendo de la configuración tándem, es en donde quiero detenerme. Tengan mucho cuidado los que construyen experimentalmente, si alguno está con el tema del biplano, o los que construyen aeromodelos, cuando se indican valores de centrajes. Se dice, por ejemplo, que un biplano tiene el centraje, vamos a tirar un valor, en el caso de la fórmula Miñé, del 36% o del 28% para un acrobático, un aeromodelo, por ejemplo. Fantástico, pero ¿el 28% de qué? Cuando tomamos, y acá quiero advertir, cuando tomamos la cuerda total, entiéndase, la distancia entre el borde de ataque del ala 1 y el borde de fuga del ala 2,
y referimos los porcentajes a esta cuerda total, he visto que eso se presta a confusiones y puede tornarse peligroso. Acercarnos mucho con un centraje muy atrasado a un punto que no hemos hablado todavía, que se llama punto neutro del avión. Un punto que no hay que sobrepasarlo con el peso hacia atrás, porque la muerte es segura a partir de allí en adelante. Mi recomendación es la que vamos a observar un poquitito más adelante. A ver si en la figura anterior lo podemos ver. No. A ver. Sí, acá está. Mi recomendación es la siguiente. Cuando ustedes trabajen con centrado de célula biplana o configuración Mignet, trabajen con la distancia que define la posición relativa de los centros aerodinámicos entre sí, no con la distancia total de la cuerda de las dos alas. O sea, no trabajar con este valor C sub T. ¿Está mal trabajar con ese valor C sub T? No, no está mal. Simplemente estoy diciendo que hay que tener mucha precaución cuando se nos dé algún tipo de información vía plano o vía algún artículo escrito fundamentalmente de los europeos o de los americanos y hagan referencia a determinados porcentajes de centraje. Presten atención respecto de qué punto o de qué distancia, mejor dicho, de qué distancia están estableciendo esos porcentajes. Y acá llegamos al punto más importante de esta noche. Habiendo definido la célula biplana con su desfasaje horizontal y vertical, su entreplano vertical y horizontal, fíjense que nosotros tenemos una configuración con 100% de decalaje, la número 1, 100% de decalaje negativo en este caso respecto de la 1, cuando el ala superior o el ala número 1 está por detrás del ala inferior. Y una tercera opción que es con 100% de decalaje positivo, pero con una distancia vertical de entreplanos muy pequeña. Y acá es cuando hemos llegado a hablar del biplano propiamente dicho. Esta matriz de información nos indica, fíjense por favor, configuración 1, 2 y 3, H es la distancia entre plano 1 y 2, distancia vertical, y L es la distancia horizontal. Fíjense que en la configuración 2 vale menos 1 L sobre C porque el ala 2 se encuentra por delante del ala 1. De esta manera se define la célula biplana. Y voy a centrar la atención en la configuración 3, donde H sobre C, vale 0.3. Significa que la altura de separación entre los dos planos, comparada con la cuerda, nos da el valor de 0,3. Es decir, es un 30% la altura de separación del valor de la cuerda. ¿Qué sucede en este caso? Aparece un fenómeno de interferencia aerodinámica muy fuerte entre un plano y otro. Y el constructor experimental me dirá, fantástico, pero ese concepto de interferencia aerodinámica a mí no me sirve. ¿Qué produce esta interferencia aerodinámica? Lo que produce la interferencia aerodinámica es una modificación en la pendiente de sustentación de los perfiles. Fíjense que las tres configuraciones que muestro en la figura anterior, estos son datos de túnel, son datos reales para estas tres configuraciones ensayadas. Y quiero que presten atención en la configuración número 3, donde el ala 1 y 2 están muy próximas entre sí. Fíjense lo que pasa con la pendiente de sustentación del ala 1. Se incrementa de 0.12 a 0.14. Y más notable es lo que sucede con el ala trasera. Su pendiente de sustentación cae de 0.082 a 0.06. Ya enseguida vamos a ver las unidades. Veamos esto en términos de porcentaje y no en términos de valores numéricos. Vamos a la configuración 3, para hacer notable el tema de la interferencia. El ala 1 incrementa su pendiente de sustentación y el ala trasera, el ala 2, la decrementa abruptamente, casi un 50%. Ahora, el fenómeno de interferencia aerodinámica lo podemos ver mejor, aquí hice un gráfico, donde si nosotros tomamos un ala aislada, aquí tenemos la curva lineal
esto es antes de la pérdida, ¿no es cierto? Antes del ángulo de ataque máximo. Un ala aislada donde vemos la variación del coeficiente de sustentación con el ángulo de ataque. Miren lo que pasa en la célula biplana. Esto es la interferencia aerodinámica. Y acá me detengo un poquito por si alguno me quiere hacer una pregunta. Somos poquitos y la reunión da justamente para eso. Mientras piensan su pregunta, les comento lo siguiente. La interferencia aerodinámica hace que la pendiente de sustentación del ala delantera se incremente respecto del monoplano. Y la pendiente de sustentación del ala trasera se decremente respecto del monoplano. Desde el punto de vista aerodinámico, el biplano es un aparato ineficiente, porque nosotros estamos haciendo volar un avión con dos alas en donde el ala trasera la estamos paseando, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero es un aparato altamente llamativo. Aún así, la combinación, ¿no es cierto?, de estas interferencias aerodinámicas nos da un incremento en la sustentación de alrededor del 20% para el biplano. Y esto hace que las distancias de aterrizaje o la velocidad de aterrizaje sea inferior en el biplano con respecto al monoplano, a igualdad de carga alar, ¿no? A igualdad de ciertos parámetros. Y eso lo hace competitivo. La carrera de despegue lo mismo, más corta, a igualdad de peso y sobre todo de carga alar. Por otro lado, el biplano hoy en día, si bien antes no tenía las mismas prestaciones que el monoplano, hoy en día el biplano adquiere velocidades de rolido del orden de los 400 grados por segundo. Está muy próximo a lo que puede ser un Extra 300 o lo que puede ser un Edge 540, que pueden estar alrededor, o un Sukhoi 31, que pueden estar alrededor de los 420 grados por segundo en rolido. O sea, el biplano se ha acercado muchísimo en las prestaciones de la maniobrabilidad en acrobacia a lo que es el monoplano. Ya no tiene prácticamente nada que envidiarle. Avanzamos un poquito, esta curva la quería compartir por si alguno no la conocía, el ángulo de ataque, cómo influye en el coeficiente de sustentación de un perfil o de un ala aislada, no de una estructura que sea biplana. En el caso del biplano, acá están observando ustedes la parte lineal de esta curva, hasta aproximadamente este ángulo en donde se empieza a producir el fenómeno, digamos, de no linealidad de CL con alfa, próximo a la situación de pérdida. Hablamos de pendiente de sustentación. ¿Qué es? ¿Qué valores tiene? ¿Qué valores son prácticos? Por ejemplo, en el caso de la sustentación de un ala aislada ensayada en túnel, cuidado que esto es para envergadura infinita. Los aviones que se acercan a la envergadura infinita, entre comillas, serían en todo caso los planeadores, con alta relación de aspecto. Los valores para la pendiente de sustentación están en el orden de los 0.11, 1 sobre grado. Esto no es una unidad, solamente hace referencia al sistema de medición de ángulos que estamos utilizando. O 6.45, 1 sobre radianes. Esto es interesantísimo, porque en el caso de la teoría de perfiles delgados, fíjense que el valor que obtenemos es de 6.28, inferior a lo que se obtiene en túnel. O en 1 sobre grado 0.1096. Ustedes dirán, bueno, pero estos números ¿para qué me sirven? Y bueno, fíjate, si tenés, por ejemplo, un ángulo de ataque de 10 grados, una actitud aerodinámica de 10 grados, basta con multiplicar por 10 y aquí tendríamos un CL de 1.096. O sea, este es el valor por el cual se debe multiplicar la actitud en grados para obtener el valor de CL, que en definitiva nos va a dar luego la sustentación. Pero notemos lo siguiente, esto es para envergadura infinita. Ahora, ¿qué pasa con un avión real? Fíjense que caemos de 6.28, que es un valor teórico, a 4.69, casi 5, podríamos decir, para tener un orden de magnitud, en el caso de, por ejemplo, de un bimotor, en este caso el bandeirante de un avión brasilero, de 4,69, 1 sobre radianes. Ahora bien, esto solamente para hablar de algunos números de lo que implica la pendiente de sustentación, pero el concepto medular que esta noche les quería traer, que la célula biplana produce una interferencia aerodinámica cuya consecuencia es la que observan en la figura, ¿sí?
Es totalmente independiente de los valores numéricos que hemos estado hablando recién. La interferencia aerodinámica, lo repito por tercera vez, afecta las pendientes de sustentación. ¿Cómo las afecta? Respuesta: aumentándola en el ala delantera alrededor de un 30% y disminuyéndola en el ala trasera alrededor de un 50%. Pero acá vale una aclaración. Cuidado con esto. La configuración es la número 3 y la configuración número 3 nos lleva a un h sobre 3 igual a 0,3. Es decir, muy próxima al ala delantera, trasera y delantera, muy próxima en su separación en dirección vertical. Un biplano tiene como separación vertical alrededor entre 1 y 1.5, no 0,3. Entre 1 y 1.5. Si ustedes miran cualquiera de los aviones de los Pitts y todas sus versiones, la separación H sobre C, está alrededor de 1 o un poquito más de 1. Pero estos ensayos de túnel o estos datos que obtenemos de túnel son importantes porque magnifican el tema de la interacción que se produce entre las dos alas y nos permiten obtener esta conclusión, y esto es lo que tenemos que guardar esta noche en la memoria. Esto es lo que sucede con el biplano. Esta es la consecuencia de que nosotros decimos que aerodinámicamente el biplano es más ineficiente que el monoplano. Si, por ejemplo, este gráfico, que es meramente cualitativo, respondiera a la configuración 3, nosotros diríamos que un pitch se encuentra dentro de estas dos curvas. O sea, la pérdida en el ala trasera no es tan grande y el aumento en el ala delantera tampoco lo es. Pero el fenómeno, desde el punto de vista cualitativo, es lo mismo. Y uno dirá, ¿y qué importancia tiene esto para el constructor experimental? Lo vemos ahora. Por un lado, esta figura cualitativa muestra cómo se da ese fenómeno de interferencia entre un plano y otro. Fíjense, que el ala delantera produce una desviación de la corriente, y esa desviación de la corriente produce una alteración también en el campo de presiones, y noten las líneas de corriente cómo afectan al perfil posterior. Y alguien me podría decir, sí, fantástico, pero no te entiendo bien qué querés decir. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Si tú le das un ángulo de incidencia o un calaje al ala posterior respecto del fuselaje, digamos, de unos 4 grados, por decir un número cualquiera, en realidad cuando el biplano vuele, el ala trasera estará viendo, aerodinámicamente hablando, un ángulo menor a los 4 grados. Y eso lo tienes que tener en cuenta para poder hacer el cálculo de la sustentación que entrega el ala trasera y el ala delantera, para en definitiva saber en dónde cae la sustentación total, que sería el centro aerodinámico, y que tu peso esté por delante de eso para que no te mates. Básicamente esa es la historia. Por otro lado, tenemos la siguiente influencia. La desviación de la corriente, fíjense esta figura, es interesantísima. La desviación de la corriente hace que, y piensen por favor mientras digo esto en un pitch, que tienen la cola tan cortita, el empenaje horizontal muy cerca del plano trasero. La desviación de la corriente en un biplano es muy fuerte. Esto se llama downwash. ¿Cómo se desvía la corriente detrás del ala? En el caso del monoplano, la que ustedes pueden ver allí con un ángulo epsilon respecto a la horizontal. Pero en el biplano, la desviación de la corriente es mucho más fuerte. Por lo tanto, el calaje del empenaje horizontal tiene que ser tenido en cuenta en forma adecuada a la hora de establecer las condiciones de equilibrio o de estabilidad longitudinal del avión. Este fenómeno de interferencia del que venimos hablando no solamente afecta las condiciones, digamos, de sustentación y la eficiencia del avión, sino que va a trabajar en la zona trasera del empenaje horizontal, en donde va a afectar las condiciones de estabilidad del avión. Esta noche no vamos a hablar de eso, pero lo dejamos planteado porque el título de la charla era Mecánica del vuelo y su aplicación al reglaje de biplanos. Matemáticamente lo que ven en la figura lo podemos expresar como lo tienen en esta fórmula, donde el valor de sigma está comprendido entre 0,4 y 0,6. ¿Qué pretendemos nosotros? Bueno, que sigma sea lo más cercano a 0,4. Ustedes dirán, ¿de dónde sale todo esto? Va un dato para mis colegas ingenieros que están y para los constructores experimentales. Todo esto sale de un report NACA
el Report NACA 151. Alejandro, el Report NACA lo escribió Munk. Y nosotros podemos decir, wow, esto es física del vuelo moderna. No, del año 1920. Y me puse a leer el Report NACA y debo decirles que realmente el peso de la matemática que tiene es importantísimo y prefiero quedarme con las conclusiones y no seguirlo a Munk, que escribió prácticamente 40 artículos publicados por NACA. Repito, esto lo pueden encontrar en Report NACA 151. Es la teoría básica del biplano. Y humildemente, porque Munk es un ingeniero aeroespacial alemán que lo trajeron los americanos, una inminencia, una inminencia. Pero humildemente hay una partecita del report en donde él dice, bueno, la separación horizontal entre las alas no tiene mucha influencia en el caso del biplano. Y en esa parte yo no acuerdo, porque he podido ver que sí la tiene y es muy fuerte, estudiando a la fórmula Mignet. El interplano horizontal es muy fuerte. Y en este momento notarán que he reducido un poco la velocidad en que venía explicando las cosas, porque ahora estoy entrando en algunos detalles que en la bibliografía no está. Uno en cualquier bibliografía encuentra cómo varía CL con alfa, pero lo que estoy diciendo ahora no se encuentra en cualquier bibliografía. Noten lo siguiente, en el caso de un biplano, nosotros podemos tener un biplano, por ejemplo, como un pitch, que tenga muy poquito decalaje positivo. Es decir, el borde de ataque del ala superior e inferior no coincide porque la inferior está un poquito corrida hacia atrás. Pero escuchen esto, está un poquito corrida. ¿Y qué quiero decir con poquito corrida? Tirámelo en números. Y con respecto a la cuerda del ala delantera, y hasta un 40%. Hay biplanos que tienen un poco más de corrimiento. Hay biplanos que los dos tienen diedro, por ejemplo el Tigerman, muy viejo, y flecha. Esta noche no voy a hablar sobre eso, pero me gustaría tener otro encuentro con ustedes en donde veamos esos aspectos geométricos, cómo se los trata. Tratemos esta noche de fijar los conceptos fundamentales de la célula biplana y luego habrá oportunidades de compartir unos mates virtuales, Alejandro, y hablar de lo otro que estoy manifestando, diedro y flecha. Hoy pensemos en un biplano de alas rectangulares, sin diedro, sin flecha. Miren este detalle. ¿Por qué el biplano un poco es menos eficiente aerodinámicamente hablando con respecto al monoplano? Si este valor de la superficie lo colocamos aquí en el denominador, B cuadrado sobre S es el alargamiento o relación de aspecto, le decían antes, ¿no? Es tan pequeñita en los biplanos que hace que la penalización en resistencia sea alta. O sea, ganamos en sustentación hasta un 20%, pero penalizamos en resistencia. Y bueno, pero ¿y entonces el biplano por qué tenía tanta popularidad en aquella época? Y bueno, porque justamente las dos alas se pueden construir de modo que trabajen como una viga compuesta, arriostrada, con sus dos montantes. Entonces un cacho de viga enorme, si ustedes se fijan, la estructuración interna de un ala de un biplano es una cosa muy sencillita cuando la miro con respecto a un monoplano que tiene que ser, desde el punto de vista estructural, mucho más complicada o elaborada para poder resistir, por ejemplo, momentos flectores y, fundamentalmente, opino yo, momentos torsores también. ¿Mm? En el caso del biplano, vean el Baby Lake, qué chiquitito que es, qué poca envergadura que tiene, y las alitas que tiene, parece un aeromodelo grande en donde me siento. Pero cuando montamos las dos alas, se nota la rigidez estructural. Yo digo que los ingenieros aeronáuticos, los colegas que están formándose ahora, tendrían que tener un encuentro con el aeromodelismo. Es fundamental. Me tocó reconstruir un Tigerman y yo decía, esto no va a volar, se va a desarmar. Pero cuando monté las dos alas me di cuenta que no se desarma para nada. Y lo mejor, cuando lo hice volar, realmente le tiré varias G y no se rompe. Y me di cuenta entonces el concepto con un aeromodelo que estaba implicado en una estructura de dos alas arriostradas, ¿sí? Forman una unidad compacta impresionante. Una viga doble T. Claro, es una viga doble T. Una viga doble T, sería casi como una viga doble T, exactamente. O el alma. El alma con cable. Ahora, otra cuestión, en el caso de los biplanos acrobáticos que tienen muy poca envergadura, esto hace que
la inercia rolido sea bajita. Y para los constructores que estén con nosotros acompañándonos, la inercia rolido es la resistencia, la pereza que tiene el avión a rolar alrededor de su eje longitudinal. Nosotros vemos, por ejemplo, un pitch y rola a determinada velocidad angular, pero vemos un 737 y es un mastodonte que parece que le costara inclinarse, ¿no? Eso es porque los momentos de inercia son significativamente diferentes. En el caso del 737, mucho más inercia a la rotación alrededor del eje longitudinal. Bueno, volvamos a lo nuestro. El biplano, al tener poca envergadura, escuchen esto, poca envergadura, alta velocidad de rolido, poco peso en la estructura de las alas, montándola a los dos, mucha rigidez estructural, menor cantidad de materiales involucrados, podían seguir utilizando tela y madera, y eso hizo que el biplano aventajara en la Primera Guerra al monoplano, que era lo que decía al principio. Menor carga alar, muchachos, en el biplano, menor carga alar, por esto que estoy diciendo. Entonces veamos la velocidad de pérdida. Al ser la carga alar menor en el biplano, comparada con un monoplano de igual peso, igual carga alar, o iguales características, no carga alar, haría que el biplano tenga una velocidad de pérdida menor y por lo tanto su aproximación a tierra es menor. Pero cuidado con esto, porque uno ve aterrizar a un pitch y no tiene para nada poca velocidad. Tiene al contrario, tiene una velocidad enorme y es bastante complicado aterrizarlo según dicen los que saben. Ahora, si ustedes tienen un poquito de paciencia, llegamos a la parte final que fundamenta todo lo que estaba diciendo recién. Lo que tienen en pantalla es una Pau du Ciel, y ustedes me dirán, pero yo quería escuchar hablar de biplanos. Bueno, tengo una respuesta para aquel que quería escuchar hablar de biplano. La Pau du Ciel nos enseña muchísimo para poder trasladar al biplano. Noten esta figura, es meramente cualitativa, representativa del fenómeno de desviación que producen los dos planos cuando los dos están trabajando en un enorme ángulo de ataque. Esto hace que, en este caso, esta configuración que se llama pulga argentina requiera un panel posterior que trabaje como si fuera, porque en realidad no lo es, un empenaje horizontal. Yo le llamo panel posterior, como le llamaba mi maestro Juan, porque en realidad esto lo que hace es generar una carga aerodinámica enorme en la cola para poder contrarrestar un momento de picado espantosamente grande que aparece en el aparato. Hay que contrarrestarlo, porque si no sucede lo siguiente. Este aparato en estas condiciones se invierte en vuelo. Es real lo que digo. La fórmula Migné, hubieron 9 accidentes mortales en Europa cuando arrancaba, estoy hablando del año 30 aproximadamente, y en realidad fueron 10 accidentes, 9 mortales menos 1. El menos 1 que quedó fue Jean de Lafarge, que justamente nos llevó a esta configuración, la pulga del cielo argentina. ¿Conocías eso, Alejandro? Algo había escuchado y es muy nombrado esta persona que vos decís. Sobre Bien. todo en Avix hay algunos fanáticos de este. Bien, y acá en Córdoba está el otro, pero Jean de Lafarge, probando un modelo HM14 como el que ven acá en la figura, lo picó, o sea, lo puso en una actitud de vuelo descendente con ángulo pronunciado, en picada, y ¿qué sucedió? Cuando quiso restablecer, o sea, tiró el bastón hacia el pecho para que nos entendamos, el ala delantera tomó ángulo de ataque, ¿me siguen? Al tomar ángulo de ataque para restablecer, hizo un efecto ranura, es decir, una contracción de la corriente entre el ala trasera y el ala delantera, maximizando la sustentación del ala trasera, de modo que el remedio fue sumamente peor que la enfermedad. El aparato se invirtió en vuelo. Entonces esta persona... Un flat flower ranurado trabajó, digamos. Totalmente. Entonces, ¿qué sucedió? Al invertirse en vuelo y al advertir el problema, Jean de Lafarge aterrizó invertido. Bueno, se destruyó el avión, tuvo contusiones y demás, salió del avión vivo, caminando, solamente con algunos chichones, pero esto mostró a Migné, ¿sí? Que tenía que tener la configuración, una modificación. Esta charla de esta noche habla del centraje de biplano. Ustedes me dirán, ¿por qué cuento todo esto? Porque son las conclusiones que les voy a dar esta noche vienen del estudio de este aparato. Noten, por favor, les pido que presten atención en el ala trasera. Esta ala trasera es móvil, ¿la ven? Porque acá tiene un sistema de bielas que le hace que tenga una cinemática móvil el ala trasera.
Esta fue la solución que se adoptó luego de esos accidentes mortales. Fue una de las soluciones, vinieron otras también. Porque el gobierno francés, también en Holanda y también en Inglaterra, prohibieron la configuración Meunier después de estos accidentes. De allí, esta fórmula adquirió una fama muy mala hasta el día de hoy. Pero les puedo asegurar que es un avión muy, muy seguro. Tan seguro que me atrevo a decir lo siguiente. No se puede hacer la barrena en un avión como este. Escuchá, Alejandro, lo que digo. No se puede hacer la barrena en un avión como este. Entonces yo dije, fantástico, pero yo no voy a construir este avión para probar la barrena porque todavía estoy joven y quiero vivir. Entonces construí un aeromodelo. Y les aseguro, ustedes intentan ponerlo en barrena y lo máximo que pueden obtener es una bajada helicoidal, que es muy diferente a la barrena, pero totalmente controlable. Ustedes dejan los mandos en neutro y el avión es impresionante cómo sale en el momento de esa condición de vuelo. Impresionante, impresionante. Pero sí sé que es peligroso en picada. Yo lo he puesto en picada y tiende a invertirse. Ahora, esa tendencia a invertirse es consecuencia del reglaje y por eso la charla de esta noche. ¿Dónde ubico el centro de gravedad? Y no quiero entrar más en detalle porque el tiempo se nos va y quiero ir directamente a lo que les quería traer esta noche. Acá la tienen las 3 vistas del aparato que estamos hablando. Es hermoso. No descarto la posibilidad algún día de subirme a uno de ellos. Tengo ganas de hacerlo. Bueno, no vamos a hablar de estas condiciones de resumen de la configuración 3. En todo caso, si ustedes quieren, me pasan un correo electrónico, yo les envío esta ponencia en PDF y después lo leen solitos. Vamos directamente a lo que les quería mostrar. Muchachos, el biplano hay que desmitificarlo. Y acá voy a ir despacito. Esta T indica como el norte para los ingenieros civiles, yo puse la T para los aeronáuticos. Che, acá está la tracción, el morro está de este lado. Entonces, en definitiva, el biplano es esto, muchachos, un par de fuerzas paralelas, L1 y L2. Chao, no hay otra cosa. ¿Y cómo lo resolvemos gráficamente? Para que ustedes vean que no hay detrás de esto cosas extrañas, ingeniería de la NASA. No, es muy sencillo que comprenderlo. Miren, yo acá lo hice a mano alzada anoche para ustedes y puse la suma de L1 y L2, en este caso una descripción cualitativa. ¿Cómo se hace para los que me están escuchando y nunca lo vieron? Trasladan L1 al lado de L2, o sea, aquí. Trasladan L2 para donde está L1, pero lo invierten porque es la más chiquita, la más débil. Unen esos 2 puntos, allí está la sustentación L aplicada. Y alguien me puede decir, che, loco, el tema de los dibujos a mí no me gusta, esto que está presentando no me gusta, está complicado. Te lo voy a hacer más fácil. Te lo voy a hacer más fácil. Ustedes dirán, wow, qué suspenso se detuvo. Mirá, en este punto donde dice centro aerodinámico, está aplicado el apoyo de un sube y baja de la plaza. Un sub y baja que lo han armado mal, porque fíjate que la parte derecha es más corta que la parte izquierda, digamos. Está armado pésimo. Ahí iría yo y vos desde el otro extremo, sos livianito. No te creas. Bueno, pero la historia es la siguiente. Vamos a tomar momentos respecto del centro aerodinámico. No voy a gastar tiempo en esto porque les voy a pasar el PDF a ustedes, lo van a poder seguir paso por paso, porque lo hice paso por paso para que lo tengan. Llegamos a una conclusión, muchachos. A mí me interesa saber esta distancia X dónde está aplicada. Y resulta que X está aplicada, en este caso, a 2/3 de la distancia que separa los centros aerodinámicos. Acá me detengo. Hago mucho énfasis en esto. Hago mucho énfasis en esto. He observado que hay información, inclusive de los franceses, en donde explican los centrajes de la Pau du Ciel y se hace altamente conflictiva y confusa cuando toman la cuerda total. Hay que hablar del centro aerodinámico expresado en términos porcentuales ¿de qué? De la distancia que separa el centro aerodinámico 1 del centro aerodinámico 2. ¿Me siguen? Por eso tenemos que determinar esta distancia X. Bueno, miren. Aquí yo hice una suposición de carga en donde la sustentación del ala trasera es la mitad de la sustentación del ala delantera. Eso nos conduce a que X es 2/3 de la distancia que separa los centros aerodinámicos. Fin de la historia. Ahora, puede suceder
que yo diga, pará, pero por los fenómenos de interferencia no siempre es la mitad. Sí, tenés razón. ¿Y qué pasa si es alguna otra distribución? Porque yo quiero armar un Baby Lake y no es la configuración Minier. Perfecto. La distancia L la vas a obtener de esta manera. Donde K es un factor que relaciona la sustentación delantera con la trasera. En el caso de un biplano, ustedes van a tener los datos experimentales que yo les dejo en el PDF más arriba. Y el constructor quiere un poquito datos más precisos o globales referenciales. Mirá, si vas a construir un biplano, que la separación entre las alas sea una cuerda como mínimo. Entre 1 y 1.10 de la cuerda como mínimo. Y el stagger, o sea, la separación horizontal o el entreplano horizontal, que no supere del 40%. En esas condiciones, la interferencia aerodinámica no es tan elevada y los valores del centro aerodinámico, en definitiva, ¿dónde va a caer? Porque esa es la pregunta que ustedes quieren. Ubícalo, vamos acá a la figura, ubica tu centro aerodinámico al 25% de esta distancia que separa el centro aerodinámico 1 del 2. Cuando lo ubiques al 25% de esta distancia D mayúscula, repito, D mayúscula es la distancia que existe entre el centro aerodinámico 1 y 2. Si tu centro de gravedad cae por delante de ese centro aerodinámico un poquito, vas a volar en total condiciones de seguridad y no vas a tener la posibilidad de muerte. Esa es la conclusión fundamental que nosotros tenemos de la célula biplana. Esa es la conclusión fundamental en cuanto a parámetros de seguridad global, más allá de todas las fórmulas, de todos los planteos conceptuales aerodinámicos complejos que existen. Esa es la consideración conceptual fundamental que nos lleva hacia el lado de la seguridad. Luego puedes ir moviéndote con el centro de gravedad hacia atrás hasta conocer las posiciones límite del centro de gravedad. Y el constructor amateur me dirá a mí, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta de eso sin matarme? Y lo vas a sentir en el bastón de mando. Cuando vos te vas con el centro de gravedad mucho hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, haciendo tus pruebas, y el bastón de mando empieza aflojándose en tu mano y estás muy cerca de dejar el seguro de vida para alguien vigente. Nos acercamos mucho al punto neutro del avión y nos acercamos mucho a una condición de inestabilidad. Ahora, el punto neutro del avión en sí mismo es un centro aerodinámico, pero del avión total. Y no es el centro aerodinámico del que estoy hablando en este momento y que le interesa al constructor amateur. El punto neutro del avión sería un punto que está por acá atrás. Entonces vos con tu CG te vas a venir acercando desde el morro hacia el centro aerodinámico lo más posible, pero el vuelo va a ser seguro. Te digo más, puede haber un avión, un PA-11, yo lo he analizado, o el Dornier 228, Alejandro, que tiene posiciones de centraje que caen por detrás del centro aerodinámico del ala, y el avión sigue siendo controlable y volable. ¿Se entiende? Por lo tanto, el principio de que el peso caiga por delante del centro aerodinámico calculado del ala sola, como si fuera el centro aerodinámico del avión, es totalmente factible para usar en el diseño y del lado de la seguridad. Alguien me puede decir, bueno, pero pongamos el peso lo más alejado posible. No, tenés que cuidarte con eso porque te queda un avión pesado de trompa y quizás no tenga la suficiente potencia de cola para poder equilibrarlo. ¿Y qué es la potencia de cola? Superficie del empenaje horizontal y brazo de palanca. En el caso del Pitts, por ejemplo, tiene una potencia de cola bajita porque tiene un brazo de palanca muy pequeñito. Centro aerodinámico del empenaje horizontal respecto del centro aerodinámico del ala o del conjunto, el que estamos hablando ahora. Un Tiger Moth tiene una potencia de cola mayor porque el brazo de palanca es mayor. Eso para que nos entendamos un poquito desde el punto de vista de la estabilidad longitudinal. Para no profundizar en esto, en el PDF les voy a dejar una segunda hipótesis de carga, una segunda relación entre L2 y L1 y las conclusiones que se saca de un caso y de otro, referido a la interferencia que hablábamos recién. Y llegamos a la conclusión. Todo lo que estudiamos
para la fórmula Mignet, que es mucho más complicada que la fórmula biplana, es aplicable o extensible justamente a la fórmula biplana por lo que decía recién. Porque los fenómenos de interferencia se ven mucho más marcados en esta fórmula que en el biplano, la separación vertical es mucho menor y el centraje es más delicado. Pero conclusión de la charla de esta noche. Vuelvo a repetir lo que dije recién. Vamos despacio. Ubico el centro aerodinámico del ala 1, 25% de su cuerda. Perfil simétrico, 25%. Perfil NACA, como se usa en la aviación experimental argentina, 23012, 23015, ¿sí? Perfiles de 5 cifras, Alejandro, 24%. No es diferencia. 24-25% no es diferencia, 25%. Un perfil laminar y un 28%. Pero ¿quién hace? No tenemos tecnología en Argentina para eso. 25% del ala delantera. 25% de la cuerda del ala trasera. Centro aerodinámico 2. Tercer paso. Tomo la distancia, fíjense, tomo esta cota entre el centro aerodinámico delantero y trasero, ¿sí? Y adopto el 25% de esta distancia y ese es mi centro aerodinámico de diseño. Correte con tu peso hasta este punto y no vas a morir. Pero no te pases para atrás porque te vas a ir acercando al punto neutro y el avión se torna altamente peligroso, más en esta configuración. Recomendación, de esta distancia lo centrás a un, por ejemplo, 23%, el avión vuela perfectamente bien. ¿Qué vas a sentir en el bastón de mando? El bastón de mando comanda el ala delantera en esta configuración y lo voy a sentir pesado. En un biplano, ¿qué voy a sentir? Y lo voy a sentir pesado, es como que tengo mucho peso de morro y lo tengo que estar sujetando al avión para el momento de picado. Perfecto, pero ya te podés correr de a poquito con los pesos hacia atrás y poder ir buscando los límites de estabilidad de tu avión con total seguridad y lejos de la muerte. Ahora, yo les incluyo aquí, esta fórmula inclusive, Alejandro, puede servirle a ustedes para la configuración biplana y control de los experimentales, les puede servir perfectamente bien. Esta fórmula la deduje, digamos, y coincide con los análisis de los franceses, pero por vías diferentes. Pero fíjense una cosa, esta fórmula que me da la cota A no es pendiente de sustentación, es la cota esta, miren. La cota del centro aerodinámico respecto de este datum. Esta fórmula involucra, miren, pendiente de sustentación 1, 2, la geometría de las alas a través de la superficie S1 y S2, y miren este detalle, la posición relativa de los centros aerodinámicos de ambas alas. O sea, tiene todos los condimentos de la célula biplana. Aplicando ustedes esta fórmula les va a decir aproximadamente dónde cae tu centro aerodinámico. Porque, lógicamente, hay distintas posibilidades, no todas estas configuraciones o todos los biplanos tienen la misma superficie S1 y S2, pueden ser diferentes geometrías, como manifestaba recién. Si al biplano le introducimos flecha, por ejemplo, el pitch tiene flecha en el ala superior, no en la inferior, pueden tener cuerdas diferentes, el pitch tiene diedro en el ala inferior y no en la superior. ¿Cómo afecta esto, no es cierto, a la posición de los centros aerodinámicos? No quiero que se queden con esa duda. En el caso de que nosotros tengamos flecha, estamos del lado de la seguridad con esta recomendación que di. Porque cuando nosotros tenemos flecha, lo que sucede es que el centro aerodinámico del avión se va hacia atrás. Y además, con la flecha, en un solo ala, nosotros podemos aumentar esta distancia de separación. Entonces, los márgenes para poder desplazar el peso resultante del avión, por allí son superiores. Es decir, me permite colocar el motor un poco más adelante, un poco más atrás, una araña más chica, más corta, más larga o lo que fuere. ¿Sí? Es un poquito jugar con esos parámetros para la distribución de masa. Pero esto en cuanto a la estabilidad, porque la flecha y el diedro va a tener también una influencia aerodinámica o una consecuencia aerodinámica que es la que el diseñador en definitiva quiere de su aparato. Acá yo difiero con el doctor Munk, pero lo digo con todo respeto porque estamos hablando de una inminencia. En el año 20 dedujo todo lo que hemos estado hablando. Pasó. ¿Cómo? Pasó. Que en el año 20 ahora pasó toda esta historia, ¿no? De las pulgas del cielo, o sea, en ese tiempo el tipo con la información que tenía, mamita, ¿no?
No lo vi, Impresionante. ahora voy a ver el report, lo voy a ver. Sí, impresionante. Te digo más, Alejandro. El trabajo de Munch de 1920, report 151, como hace toda una formulación en el campo complejo, sentó las bases para la teoría de los perfiles delgados que usamos nosotros hoy en día, hasta el 10% de espesor. Y el éxito de la teoría de perfiles delgados fue separar el espesor de la curvatura y el ángulo de ataque para poder generar, a través del estudio de líneas medias, los perfiles. Y eso después llevó a los perfiles de la serie NACA. Hasta 1930 se estuvo utilizando la teoría de perfiles delgados y hoy en día la podemos usar también. De ahí viene el hecho de que nosotros digamos que las pendientes de sustentación valen 6.28, 2pi. Y fíjate más que en los perfiles Joukowski dependen del espesor, la pendiente de sustentación, son perfiles teóricos. Pero en el caso de los perfiles delgados, el espesor es tan pequeñito que ese término, digamos, lo anulamos y nos quedamos con el 2pi. Volvamos a la célula biplana. Fíjense esta cota, D sub 2, que yo pongo aquí. D sub 2 me informa lo siguiente. ¿Es recomendable en los aviones biplanos y en los aviones tipo tándem, como la fórmula Mignet? Es recomendable aumentar la superficie del ala trasera, por más que eso me lleve a una deficiencia aerodinámica. La estoy paseando al vicio al ala, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo aumento la cuerda, fíjense acá, del ala trasera, del ala, a ver acá cómo puse. Sí, bien digo, si aumento la cuerda del ala trasera o su envergadura, estoy aumentando la superficie. Entonces ustedes ven algunas Pau Duciel modernas que el ala trasera es muy similar al ala delantera y eso es por una cuestión de la estabilidad estática longitudinal. Otra cosa, alejar el ala trasera del ala delantera no tiene un límite. Lo podemos alejar tanto que se transforme el avión en un monoplano convencional. Pero la separación entre el ala delantera y trasera, por ejemplo, este aparato, fíjense que acá no hay separación entre las dos alas. En la pulga argentina tenemos 10 centímetros y yo recomendaría más de ser posible. Siempre esto genera una influencia positiva en la estabilidad longitudinal del avión. Y ustedes miran, ¿y por qué? Y mira, muy sencillo. Este punto lo traes más atrás. Y esta distancia D aumenta, y cuando tomas el 25% de esa distancia, esto te hace que el peso se aleje del punto neutro del avión. Las condiciones de inestabilidad no son tan grandes. Otra cosa, en la configuración tándem, alejar el ala delantera y trasera en dirección vertical. Para un constructor de un biplano, de AVEX, ¿cuánto sería lo que me tengo que alejar? Por lo menos una cuerda. ¿Qué cuerda? Si tengo cuerdas diferentes, la del ala delantera, que es generalmente la cuerda mayor. Si vos te alejás en dirección vertical una cuerda y a la separación horizontal no le des tanta bolilla, puede ser al 30%, al 40%, puede ser una cuestión estética o puede ser una cuestión de distribución de masas. Pero si te alejás una cuerda en dirección vertical y tomás la consideración que yo te estoy diciendo de colocar el centro aerodinámico al 25% de la distancia entre los dos centros aerodinámicos, tu avión va a volar, estarás del lado de la seguridad y a partir de allí empezarás a experimentar con atrasar el centro de gravedad hasta donde se pueda. A partir de allí ya no tengo más responsabilidad, digamos, porque puede pasar cualquier cosa. Allí tienen en vuelo una Pau Duciel que responde a las características que les mencionaba recién. Bueno, y hasta aquí un poco la ponencia de la charla de esta noche. Tenía unos anexos de unos videos que les quería mostrar, pero nos comimos media hora con este hecho accidental desgraciado. No quiero terminar la conversación, 3 minutos más les robo, diciéndoles lo siguiente, porque les voy a pasar el PDF. Les voy a decir lo siguiente. He dejado aquí 2 puntos interesantísimos respecto de lo que es la estabilidad longitudinal positiva de un avión y el cuidado que tenemos que tener como constructores experimentales de no irnos con el peso detrás del centro aerodinámico del avión. Y cuidado con este detalle, muchachos, cuando el avión toma ángulo de ataque,
a prestar atención ahora. El centro de presión, ¿vieron que ya lo digo, centro aerodinámico? El centro de presión se corre hacia adelante. Puede llegar a darse la situación que por un exceso de peso en el avión, haber excedido los límites de peso máximo, aunque esté dentro del margen de seguridad del centro de gravedad, que el centro de presión se me coloque delante del centro de gravedad del avión. Es decir, yo llamo nariz arriba y en lugar del avión de solito volver a querer picar, va a querer cabrear mucho más. Han habido accidentes que se han producido justamente por este detalle. De hecho, lo que ustedes tienen aquí, en el PDF que les voy a pasar, es justamente el análisis de un accidente en esas condiciones, fuera de los márgenes de centraje del avión y exceso de peso. Bueno, un detalle importantísimo. Esto lo hice ahí a mano alzada, disculpen, no me quedaba tiempo, pero con pequeño ángulo alfa, tengo un pequeño CL. Esto es cuando estoy volando en alta velocidad. La sustentación se va para atrás respecto del centro de gravedad. Ahora, cuando yo empiezo a disminuir la velocidad y me voy aproximando al aterrizaje, ¿sí? La sustentación se va corriendo hacia adelante. En este caso sería el centro de presión, era lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Fíjense que esta fuerza y esta otra producen un momento de picado en el avión, el morro lo tengo aquí. Entonces, esta sería la carga, sustentación en la cola para poder equilibrar esta situación de vuelo. Una carga hacia abajo que es la situación normal. La situación anormal sería que la sustentación se me vaya delante del peso, entonces yo tengo que generar una carga hacia arriba en el empenaje, digamos, horizontal para poder equilibrar el avión. Es decir, en ese caso, para que el avión pueda volar estabilizado lo tengo que picar y para que aterrice lo tengo que llamar. Una cosa de locos porque está totalmente inestable. Pero, y con esto sí termino, sucede lo siguiente. En ese caso yo me he pasado de este punto en la curva de estabilidad, podríamos decir, donde tenemos el momento respecto de la sustentación, me he pasado de este punto a la derecha, el avión es inestable. Alguien me puede decir, no entiendo bien esto, lo vas a comprender de esta manera. En un avión normal, estable, palanca al pecho, sube la nariz. En un avión que se encuentre en esta situación, donde el centro de gravedad pasó el punto neutro, palanca al pecho, el avión pica. Pico, la palanca adelante al tablero, el avión sube. Funciona al revés, para que nos entendamos. Una condición inadmisible. ¿Qué otra cosa vas a observar? Esto les va a quedar a ustedes. Vas a observar que la fuerza en la palanca de mando es muy, muy pequeñita cuando te acercas al punto neutro. ¿Qué significa esto de pequeñito? Con muy poca fuerza el avión se pone brioso. Estoy muy cerca de la condición de inestabilidad del avión. No sigas con el centro de gravedad hacia atrás, te vas a matar. Esto sería el gradiente de fuerza, la diferencia de fuerza. Fíjense este detalle. Yo tengo que hacer una fuerza F1 mayor a F2, estoy refiriéndome en módulo, para que volando a una velocidad V sub 2, yo baje a una velocidad V sub 1. Es decir, yo vengo a una velocidad V sub 1, de tantos nudos, tiro de la palanca, tengo que hacer una fuerza significativa para que el avión levante la nariz y disminuya su velocidad. Esta es una condición normal. Ahora, acá yo tengo una curva, ¿no es cierto?, que me da la fuerza en el mando en función de las variaciones de velocidad que quiero, en porcentaje de la cuerda media aerodinámica, lo que hablábamos recién. Fíjense este número, 30% de la cuerda media aerodinámica. Yo estuve hablando todo el tiempo del 25%, ¿se dan cuenta? Estuve en el lado de la seguridad. Todavía tengo control en el aparato, pero noten este detalle, no lo hice lamentablemente. Si ustedes tiran dos líneas horizontales para ver cuánto es la fuerza que tengo que hacer, cuando tengo el centro de gravedad muy atrasado, tengo que hacer muy poquita fuerza en el mando para poder tener cambios de actitud en cabeceo del avión. Se torna bastante brioso el avión, bastante sensible, ¿sí? Y el caso extremo, que esto es mortal, por eso está en línea de trazos, si yo me fui, miren esto, 45% de la cuerda media aerodinámica, esto es, salí que te vas a matar seguro, no hay ningún problema. Acá el avión funciona al revés. Caso extremo, con el centro de gravedad detrás del centro aerodinámico del avión. Queridos oyentes, ya se fue alguien también, hemos terminado la ponencia de hoy. Les dejo para que ustedes puedan gozar los videos que les quería compartir esta noche. Lamento no haberlo hecho juntos porque mirando el video quería charlar algunas cositas, pero bueno, lo van a poder tener y disfrutar.
Antes de mutearme, voy a dejar el contacto a través de mi número celular, mi correo electrónico, mi YouTube también, que es mi canal personal. Allí van a ver varias cositas. Allí, Alejandro, podés ver la Pau Duciel. Lo voy a hacer, voy a hacer. ¿Cómo se dice? Aeromodelo, porque te comento algo. Ya estoy muy avanzado en un libro que estoy escribiendo referido a la fórmula Mignet, donde trato todo el tema de la estabilidad longitudinal, transversal y demás. Ya lo voy a hacer llegar. Y sí, para hacer un dron. Con la fórmula Mignet. Sí. Eso sería buscar factible. Una aplicación, ¿no? Hay que buscar una aplicación y... No, pero eso sería factible si logramos hacer un ensayo, que quiero dirigir un trabajo final en la facultad, donde demostremos que la penalización en resistencia inducida es menor que en el avión monoplano. No estoy lejos de poder hacerlo de una manera sencilla y experimental. Te cuento, es una primicia, lo quiero hacer con 2 aeromodelos en donde la relación peso-potencia sea similar, y quiero construir un túnel de humo natural. Yo también, hace rato quería hacer eso. Bueno, entonces lo hagamos juntos. Viéndolo a mi papá fumigar, a veces entre las plantas, veía toda esa... Y hay todo un estudio dinámico que están haciendo eso, ¿viste? Que uno delira cuando estás viendo algo y... Sí, está bueno. Yo quiero hacer pasar, por ejemplo, para que nos entendamos, un Eche 540 de 5 HP, 10 kilos de peso, cerca de la corriente de humo, grabar la filmación, ver el vórtice, dejarlo estabilizar, bajar, tomar un par de mates. Cuando se estabilizó todo, hay que buscar el día, volar una Pau Duciel de las mismas condiciones, en las mismas condiciones de vuelo, y filmar las dos. Si observo un patrón de flujo marcadamente diferente, el resto es decirle a los muchachos que manejan muy bien la matemática y demás, que trabajen en la modelización. Me parece, Alejandro, que sí, la intensidad de vórtice de puntera es menor, porque tengo una teoría: los vórtices se interrelacionan entre sí y se carcomen entre sí, por decirlo de alguna manera. No es mía, es de Juan. Ya lo decía en Mignet en el año 30. Y te dejo una primicia. Esto, que era una locura, porque cuando lo planteé en la facultad un poco más me echaron como a Lutero en el Tribunal de la Inquisición. Hoy en día hay un modelo, te lo voy a pasar después, de avión que en la punta han reemplazado los winglets por, ¿viste las alitas de los pájaros que son todas así en la punta? Bueno, igual lo han hecho, con la única diferencia que le han puesto una placa plana. Y están ensayando la gestión de la resistencia inducida. Quiere decir que algo hay detrás de esto. La respuesta a tu pregunta: ¿podríamos hacer un dron? Sí. Si la respuesta es que tenemos una ganancia en resistencia inducida, podemos tener a igualdad de potencia una ganancia en performance muy notable. Y yo me inclino que esto puede ser cierto porque Juan siempre me hacía referencia a una suerte de carrera, entre comillas, que hizo con un Piper Tomahawk y su pulga, y aterrizó primero en Altagracia que el Tomahawk. Según él, es porque tenía ganancias, y mira que la Pau Duciel, si algo tiene, es una suciedad aerodinámica espantosa. Pero si esto es cierto, puede abrir un campo muy, muy, muy interesante. Y para finalizar, no es un avión mortal. Insisto, si tú quieres hacer una barrena con una Pau Duciel, te vas a gastar de hacer vuelos helicoidales descendentes, pero nunca jamás la vas a poder poner en una barrena. Ahora, un aeromodelo o un avión real, lo pones en barrera. En el caso del aeromodelo no tengo problema, porque el aeromodelo es como un avión real que vuela en dulce de leche del baño María, por la viscosidad y el número Reynolds. Pero en el caso de un avión real, el gran fantasma de la aviación convencional es la barrena. Vos lo sabés muy bien eso, Alejandro. Ese problema no hay que hablarlo en la Pau Duciel. A mí me gustaría tener otra charla en donde podamos justamente profundizar de esto que estoy diciendo, porque a los entusiastas de la aviación experimental con la Pau Duciel tienen 2 ventajas competitivas: simplicidad constructiva, bajo costo en materiales porque ahorran muchísimo peso, todo madera y tela, no hay riostras, no hay montantes, no hay cadena cinemática de mando hacia lo que sería toda la parte de empenaje horizontal. No hay penalización en empenaje horizontal. Toda superficie que está generando sustentación genera resistencia inducida. Acá no hay cola. Acá hay un solo ala que produce sustentación. Y es un avión altamente seguro. En todo caso, te pasaría después por privado un video para que puedas ver cómo la Pau Duciel realiza el tonel perfectamente igual que un avión normal. Ahora, si quiero hacer
un aparato para demostraciones aéreas como un Pitts o un Edge 540, no pienses en una pulga porque no sirve. Pero en aviación no existe la panacea, no existe el avión perfecto. Existen aviones con cualidades muy interesantes para ciertas prestaciones, totalmente inútiles para otras, con envolvente de vuelos diferentes. Muy bien, agradecido por su compañía. Mil disculpas por lo que pasó, realmente vergonzoso. Me confié. Ustedes saben que tenemos cursos en la universidad en donde nos dicen justamente que nos cuidemos de estas cosas que pasan. Lo subestimé. Pido perdón a todos los que se quedaron por eso. Lo subestimé. No le di importancia. No tomé las precauciones del caso. Pensando, digamos, con buen corazón que iba a ingresar gente que tenía interés y un interés sano en compartir un buen momento. Pero no fue así. Esto nos llama mucho la atención y termino con esto. Tengamos mucho cuidado en la calle, muchachos, porque esas personas que ingresaron en la forma estúpida de que ingresaron son algunos que te lo podés topar en un cruce de calle, te bajás, lo insultás y te metió un tiro. Porque indudablemente son personas que tienen un problema psiquiátrico no resuelto y que pasan disimuladamente en la sociedad como personas normales. Muy bien. Les dejo entonces unos minutos, pueden ir saliendo de la sala como quieran, pero les dejo mi contacto para que me envíen un correo y a vuelta de correo les estaré compartiendo el PDF de esta noche y en el primer trimestre de 2021 estaré dictando algunos talleres para profundizar algunos de los temas que esta noche vimos. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de los que en esta noche me acompañó. Y un fuerte abrazo a mis compañeros de estudio, hace casi 30 años que no los veía. Que pasen buenas noches.